el Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Mariana Salazar del Villar estudió la carrera de medicina y la especialidad de ortopedia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una alta especialidad en deformidades neuromusculares y cirugía de pie y tobillo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es presidente del Colegio de Ortopedia de San Luis Potosí, AC, titular del capítulo de pie de la FEMECOT y titular del capítulo de residentes de la FEMECOT. La doctora Salazar hablará sobre patología de la placa plantar. Buen día. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por la invitación para presentar esta plática. Muchas gracias y vamos a iniciar con nuestra plática de patología de la placa plantar. Las lesiones de la placa plantar son unas lesiones que causan dolor en el antepié y es una lesión que cada vez está más en boga, sobre todo por su asociación con la patología en la metatarsalgia, en el dolor del antepié, por la importancia que cobra el dar el tratamiento en específico para esta lesión. Ya hay varios estudios donde la asociación con esta lesión es muy importante. Entonces, es de mucha importancia el conocer qué está pasando, saber qué es la placa plantar. Muchos de nosotros nos imaginamos las lesiones, pero en realidad no sabemos qué es la placa plantar. Así que vamos a hablar sobre esto, conocer la fisiopatología de estas lesiones y conocer la biomecánica de estas lesiones para poder entender qué está pasando. La placa plantar es un engrosamiento fibrocartilaginoso de la cápsula articular y es el principal estabilizador estático de las articulaciones metatarsofalángicas de la segunda a la quinta. Y como lo decimos, su lesión es una causa de dolor en el antepié. Esta zona es la zona de la placa plantar y, bueno, esta placa plantar va a dar estabilidad en varios planos a esa zona del antepié. Y lo vemos que da en el plano sagital, horizontal o frontal debido a que está unido a otras estructuras. La placa plantar, la base de la falange y los ligamentos colaterales van a formar el aparato falángico que se va a articular con la cabeza del metatarsiano. Y al fallar este aparato falángico es cuando se va a producir una subluxación o una luxación del dedo que esté afectado. La función de la placa plantar y de estos ligamentos colaterales es extender la superficie articular de la falange para que funcione como el cótilo para la cabeza del fémur y tenga una mayor estabilidad dentro de nuestro espacio. Y que en la fase propulsiva de la marcha, los metatarsianos del 2 al 5 que no tienen ese complejo glenosesamoideo, eviten que se vaya a desplazar el metatarsiano hacia adelante y por lo tanto se produzca una luxación o una subluxación. Por lo tanto, esa placa plantar se convierte en un estabilizador estático de nuestra articulación, como lo podemos ver entre otros. Esa fascia plantar que está unida también a nuestra placa plantar mediante un mecanismo de cabestrante va a estabilizar la falange. Durante el impulso van a hacer que en lugar de que ese dedo se luxe, se apoye firmemente al suelo, evitando que vaya a haber otro problema. Hay una mayor afección en mujeres, está perfectamente descrito, sobre todo en aquellas que usan un calzado de tacón muy alto, porque eso va a provocar una retracción de los tendones extensores
y esto va creando mayor imbalance muscular. Todo este imbalance muscular, como lo vamos a ver o como lo estamos viendo, causa precisamente toda una serie de alteraciones que van a terminar en una luxación de nuestra articulación. Van a irse haciendo cada vez más tensas, una musculatura más corta, hasta que esa deformidad que en un inicio era muy fácil de quitar, se va haciendo fija y se va haciendo que nuestro paciente cada vez tenga esa luxación más prominente. Las lesiones de la placa plantar van a presentar siempre o por lo regular algunas otras alteraciones concomitantes. Por lo regular, artrosis del primer metatarsiano, un hallux valgus. En los pacientes también puede haber alteraciones como un index minus y tener el antecedente que esos pacientes iniciaron con algo de dolor y tienen el antecedente que acudieron con alguien más y les aplicaron alguna inyección con esteroides, y ahorita vamos a ver por qué. Las lesiones agudas de este aparato falángico es rara, casi siempre es por un trauma directo en dorsiflexión. El paciente no lo va a recordar como tal, pero ya haciendo una buena anamnesis nos vamos a encontrar con que ese paciente tenía otro tipo de alteración. En pacientes con artritis reumatoide, lesiones articulares propias de la enfermedad nos van a provocar una sinovitis constante, ciertas alteraciones que van a provocar una luxación de este pie. La clasificación, como ya la sabemos, que van a ir dándonos nuestro dedo en varo, que nos van a ir dando una subluxación, y hay 5 grados de lesión. Lo vamos a ir considerando, el paciente que se nos presenta con dolor en el antepié, dolor en el dedo, en los dedos medios. El grado 1 es solamente una ruptura transversa distal en el avance de la falange menor al 50%. El grado 2, la misma ruptura pero mayor al 50%. El grado 3, esa misma ruptura de mayor al 50%, pero que también afecta a los ligamentos colaterales. El grado 4 es una lesión en ojal extensa, donde ya hay una luxación completa de esa articulación metatarsofalángica y hay una ruptura transversal longitudinal de todo ese aparato, y nuestro dedo aparte ya va a estar en varo. ¿Cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Bueno, la evaluación inicial cuando este paciente llega con dolor, lo difícil va a ser cuando esta luxación no es completamente aparente, que está subluxado ese dedo, o el síndrome de preluxación. El paciente se queja de dolor, pero aparentemente no hay ninguna alteración. Siempre vamos a pedir radiografías de pie con carga, vamos a valorar en esa radiografía su fórmula metatarsal, la presencia o no de index minus, porque esto nos va a sobrecargar los radios laterales, la presencia o no de signos degenerativos y la presencia de luxaciones o subluxaciones. Una gamografía ósea, bueno, sobre todo para descartar algunas otras alteraciones como necrosis avasculares o infecciones. Eso nos va a ayudar para un diagnóstico diferencial. Un ultrasonido, bueno, un ultrasonido solamente para aquellos que tengamos a alguien con toda nuestra confianza, que de verdad sea un experto en hacer este tipo de estudios. Donde vamos a checar este tipo de lesiones, la resonancia magnética, donde vamos a poder identificar incluso los grados de lesión y nos puede ayudar incluso a descartar otras enfermedades. Ok, ya conocemos cómo se van a presentar, cómo vamos a tener este tipo de lesiones, y el paciente que va a tener dolor. Y tenemos que identificar si tenemos ya una metatarsalgia o solamente tenemos algo de preluxación. Y entonces vamos a diferenciar estos dos pacientes. Ya cuando tenemos la metatarsalgia, un hallux valgus, un segundo dedo supraducto, un dedo ya luxado, pues es más fácil. El problema es con los pacientes que tienen solamente esa preluxación. Podemos hacer el test de Kelikian, solamente poner el dedo por debajo de los metatarsianos de la cabeza y vamos a ver que ese dedito se nos va a ir a garra.
¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, podemos darles un tratamiento conservador, sobre todo para aquellos que están en estadio 1 y 2 de Cowling y que presentan sinovitis, que está en una articulación estable y que sabemos que hay solamente una pequeña lesión de la placa plantar. Algunos de los tratamientos descritos, los vendajes, las plantillas, los analgésicos y la fisioterapia. Algunas infiltraciones o las infiltraciones pueden ayudar a disminuir la inflamación, sobre todo en aquellos pacientes que sabemos que tienen alguna enfermedad concomitante. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta misma infiltración nos puede propiciar que se luxe el dedo, ya que ese mismo líquido va a distender la cápsula. Entonces, igual y se le quita el dolor, pero termina de luxar el dedo. Y cuando el tratamiento conservador ya no es suficiente, bueno, nos vamos a ir al tratamiento quirúrgico, en donde hay diferentes técnicas para resolver estos problemas, técnicas en partes blandas, técnicas en partes óseas, dependiendo del grado y la patología asociada. Una de las más utilizadas, pues la reparación de la placa plantar vía dorsal con o sin asociación a la osteotomía de Way. Y si tenemos otra patología asociada, pues tenemos que resolver también eso. Si tenemos arus rígidos, si tenemos una lux valgus, tenemos que realizar la corrección de este tipo de patologías. Por ejemplo, tenemos este paciente femenino de 30 años de edad, 6 meses de evolución, dolor en el antepie por debajo de la cabeza tercer y cuarto metatarsiano. Vemos que con el test de Kelikian se presenta esa garra de los dedos. Cuando no lo realizamos, el dedo está completamente extendido. Se ha realizado durante esos 6 meses el tratamiento conservador, analgésico, rehabilitación, cambio de calzado e incluso una infiltración sin ninguna mejoría. Sus radiografías las reportan aparentemente normales, sin embargo ya nosotros revisándolas, pues bueno, tiene un index minus, no tiene un pie plano y su resonancia magnética nos muestra esta pequeña lesión de la placa plantar, un grado 1 de Kelikian. Y pues a esta paciente se le ha propuesto realizar una reparación de la placa plantar vía dorsal sin osteotomía de Way. Para llevar, siempre hay que identificar estas lesiones, principalmente lo más difícil en etapas iniciales, identificar patología concomitante, tener un conocimiento adecuado de la biomecánica y saber qué está pasando en ese pie, y tener en cuenta este tipo de patología como causa de la metatarsalgia. Muchas gracias.